En el camino hacia el despertar, algo muy particular sucede con aquellos que se atreven a recorrerlo. Experimentan una quietud interna que los acompaña, casi como una sombra. Esta no es una soledad impuesta desde el exterior, sino una profunda comprensión que hace que las interacciones superficiales resulten cada vez más complicadas. La mayoría de las personas están atrapadas en un ciclo de ilusiones mutuas, unidas por sueños compartidos sobre lo que deberían ser sus vidas. Sin embargo, cuando uno logra ver más allá de esas ilusiones, los vínculos que antes parecían fuertes con otros comienzan a desvanecerse. Quien descubre la verdadera naturaleza de la realidad ya no puede seguir pretendiendo que busca validación o que necesita pertenecer por el simple deseo de comodidad. Se alejan de las gratificaciones que vienen con el estatus, el chisme, o la búsqueda interminable de objetos que algún día desaparecerán. Esta forma de ser los hace parecer extraños ante el mundo. Otros pueden sonreír, intercambiar elogios o incluso admirarlos a la distancia, pero no se generará una conexión verdadera. La conexión, como la mayoría sabe, se basa en ilusiones compartidas, y una vez que alguien da un paso hacia algo más profundo, no puede regresar a esa antigua forma de ser. Es una verdad incómoda darse cuenta de que muchas de las relaciones se sustentan en necesidades más superficiales. Las personas suelen buscar entretenimiento, consuelo o una distracción de su propio vacío. Pero aquellos que han vislumbrado algo más allá, ya no dependen de estas formas de conexión. No se aferran a relaciones que solo existen para llenar el tiempo o el silencio. Descubren una belleza en la soledad, una belleza que reside en la vastedad de su propio ser, en el espacio donde la verdad puede emerger. Para aquellos que aún están atrapados en las limitaciones de la mente, una persona que sigue este camino puede parecer distante, quizás incluso orgullosa. Pero esto no se trata de arrogancia. Es simplemente la falta de necesidad de actuar para ser algo más de lo que ya se es. Esta desconexión de la necesidad de cumplir expectativas dificulta la relación con el mundo. Se admiran a los sabios desde lejos, pero no desean conocerlos profundamente, porque conocerlos sería arriesgarse a destruir las ilusiones que tan cómodamente nos rodean. La mayoría prefiere aferrarse a esas ilusiones antes que abrazar lo incierto. Quienes transitan este sendero no lamentan su aparente soledad, ya que comprenden que esta no es más que libertad. Una libertad que les permite existir sin ataduras, para ver el mundo tal cual es, no como desearían que fuera. Mientras que el mundo puede interpretarlo como una falta de amistades, la realidad es mucho más profunda. Aquellos que han dejado ir sus ilusiones se han reconciliado con todo lo que hay. Sin embargo, hay algo inquietante en observar el mundo tal como es, como si un velo se levantara y todo lo que antes parecía seguro, sólido y familiar comenzara a disolverse. Las reglas que antes parecían absolutas, sobre qué es correcto y qué no lo es, ya no tienen el mismo peso. Con este cambio viene una separación sutil del mundo y de las personas que lo habitan. No es una elección hecha por amargura ni resentimiento, ni mucho menos una intención de aislarse. Es simplemente la consecuencia natural de la comprensión de ver más allá de las capas de condicionamiento que mantienen a las personas atrapadas en las ilusiones de la sociedad. Cuanto más se despierta una persona a la verdad, más difícil es participar en los juegos que antes parecían importantes. Las conversaciones banales se sienten vacías, los chismes se vuelven ruido innecesario, y la constante búsqueda de validación y éxito parece un esfuerzo en vano, una distracción pasajera de algo mucho más profundo. La mayoría de las personas no buscan la verdad, buscan consuelo, familiaridad, la confirmación de que su forma de vida es correcta, de que sus creencias están justificadas. Pero, en el momento en que uno da un paso más allá de todo esto, ya no es un participante en el sueño colectivo. Se convierte en un extraño, no porque haya rechazado el mundo, sino porque el mundo ya no lo reconoce como uno de los suyos. Aquí radica la paradoja: el que ha logrado ver más allá de la ilusión no juzga a aquellos que permanecen dormidos. No hay ira, frustración ni superioridad, solo comprensión. Ven porque las personas se aferran a sus creencias, a sus rutinas, porque buscan distracciones. Entienden que, en el fondo, la mayoría de las personas simplemente temen lo desconocido, temen dejar ir, temen cuestionar demasiado profundamente por miedo a que todo lo que han construido, su identidad misma, se derrumbe. El que ha despertado camina de manera diferente.
No impone sus ideas a los demás, porque sabe que la verdad no puede ser entregada, debe ser descubierta. No intenta convencer ni discutir, porque entiende que la mayoría no desea ser liberada, simplemente buscan consuelo. Esto genera una distancia que no es intencional, sino inevitable. Los amigos se alejan, las conversaciones se tensan, las conexiones que antes parecían naturales ahora se sienten forzadas. Cuanto más se abraza el despertar, más se observa desde los márgenes del mundo, viendo cómo los demás siguen moviéndose por la vida como si estuvieran en un sueño. Surge la tentación de regresar a las viejas formas, de intentar encajar de nuevo, de fingir por el simple deseo de compañía. Pero una vez que se ha visto la verdad, no se puede volver a ignorarla, no hay retorno. No es que la persona despierta no se preocupe por los demás, al contrario, su amor por ellos es más profundo, su compasión más grande que nunca. Sin embargo, este amor no está basado en expectativas ni en la necesidad de recibir algo a cambio. Fluye sin condiciones, como un río. Y, sin embargo, debido a que este amor es desinteresado, a menudo se malinterpreta. La gente espera que la amistad venga acompañada de tranquilidad, validación o participación en el sueño colectivo. Cuando no encuentran esto, asumen que algo está mal, que el despierto es frío, distante o incluso arrogante. Pero la verdad es más simple: el que ha despertado no rechaza a las personas, simplemente no finge. No forja relaciones que se sienten artificiales, no participa en conversaciones vacías, ni se entretiene con el drama. El despertar personal conlleva un proceso profundo de transformación interior. Aquellos que recorren este camino descubren algo fundamental: la soledad ya no es algo que deban temer. En lugar de ser vista como un vacío o una carencia, la soledad se convierte en un refugio, en un espacio de paz donde se puede conectar con el ser sin las distracciones que usualmente ocupan el tiempo. Para la mayoría de las personas, sin embargo, la soledad es un concepto aterrador. Se sienten obligados a llenarla con ruido, con actividades constantes y, en ocasiones, con relaciones superficiales, todo con el fin de evitar enfrentarse a su propia mente. El despertar, por el contrario, no implica huir de uno mismo. Aquellos que se despiertan se han enfrentado al vacío interior, solo para descubrir que en realidad no es vacío en absoluto. Es un vasto océano de conciencia, un espacio ilimitado y pleno de posibilidades. Las personas que han experimentado este despertar no buscan aferrarse a los demás ni necesitan ser perseguidas. Simplemente son, y esta forma de vivir puede resultar desconcertante para aquellos que siguen atrapados en las ilusiones cotidianas. Existe una extraña incomodidad al estar cerca de alguien que no juega con las reglas sociales convencionales, que no busca la validación ni la aprobación de los demás. Esta desconexión puede hacer que muchos se alejen, no porque no les agrade la persona despierta, sino porque no logran entender cómo relacionarse con alguien que no participa de la superficialidad ni busca llenar vacíos con el consenso social. En realidad, hay una belleza profunda en esta soledad elegida. No es aislamiento ni abandono, sino un regreso a algo genuino. Es un escape del ruido del mundo para entrar en la quietud de la existencia misma. Vivir de esta manera es liberador. No se trata de ser alguien para los demás, de ajustarse a expectativas externas, ni de ponerse una máscara para encajar. Claro está, pueden surgir momentos de nostalgia, en los que la tentación de regresar a las viejas formas se presenta, pero en el fondo, quienes han despertado saben que esas conexiones solo estarían construidas sobre ilusiones, no sobre la verdadera comprensión de uno mismo. Así, avanzan en su camino en solitario, no por haber sido rechazados, sino porque han superado la necesidad de pertenecer a un mundo que aún no ha alcanzado su propio entendimiento. La mayoría de las personas cree que las amistades se construyen sobre una conexión genuina, compartiendo valores y respeto mutuo. Aunque esto pueda parecer cierto a simple vista, al profundizar en las relaciones, se descubre que muchas de ellas se basan en algo mucho más frágil: ilusiones compartidas. Las personas se unen no tanto porque se entiendan de manera profunda, sino porque validan las creencias y percepciones de los demás. Se encuentran juntas para reforzar sus visiones del mundo y evitar enfrentarse a preguntas existenciales que podrían resultar incómodas. Aunque los seres humanos son criaturas inherentemente sociales, esta necesidad de conexión a menudo proviene de un miedo más profundo: el miedo a la soledad.
Muchos buscan amistades simplemente para llenar el vacío, para escapar del silencio y crear un sentido de pertenencia en un mundo que parece caótico e impredecible. Estas relaciones se construyen sobre lo que se tiene en común: creencias, intereses, rutinas. Pero rara vez se cuestiona si estos elementos tienen una base sólida o si son solo distracciones. Las amistades, por lo general, se forman sobre la participación en una realidad compartida, ya sea a través del trabajo, el entretenimiento o las expectativas culturales. Sin embargo, cuando alguien empieza a despertar de esa realidad colectiva, empieza a sentir que ya no encaja en los marcos que antes mantenían unidas esas relaciones. Aquellos que cuestionan profundamente la vida y se alejan de los viejos apegos pronto se dan cuenta de que las conexiones previas comienzan a desvanecerse. No es que hayan cambiado de manera fundamental, sino que ya no comparten las mismas ilusiones que un día los unieron a los demás. Las conversaciones que antes parecían estimulantes ahora se sienten vacías y repetitivas. Los dramas que antes parecían significativos ahora son triviales. Las interminables discusiones sobre el éxito, el estatus y la validación externa pierden su relevancia. La mayoría de las amistades no se sustentan en la verdad, sino en un acuerdo tácito de mantener vivas ciertas ideas o creencias. Las personas se unen a menudo a través de quejas compartidas, rumores o luchas comunes. Se encuentran unidas por sus miedos, deseos y ambiciones. Pero, ¿qué sucede cuando alguien deja de participar en este juego? ¿Qué ocurre cuando una persona se libera de la competencia constante y de la necesidad de definirse a través de logros externos? La base de esas amistades comienza a desmoronarse. En las relaciones humanas, hay una regla no escrita: para pertenecer, debes conformarte, debes desempeñar tu papel y participar en la realidad compartida por el grupo. Si te niegas a participar, si ya no encuentras significado en las actividades y conversaciones de los demás, te conviertes en un extraño. No porque los hayas rechazado, sino porque ya no saben cómo relacionarse contigo. Aquellos que comienzan a despertar descubren que ya no pueden participar en las mismas conversaciones sin sentirse desconectados. Muchas discusiones se vuelven un simple intento de evitar enfrentarse a la verdad, y las personas que antes parecían cercanas se convierten en meras figuras con las que ya no comparten nada significativo. Al dejar de participar en estos patrones, la soledad comienza a manifestarse. Y aunque al principio puede parecer dolorosa o incómoda, con el tiempo se revela como una consecuencia natural de ir más allá de las ilusiones que una vez sustentaron esas conexiones. La soledad no es rechazo, sino liberación. En el fondo, la mayoría de las personas desean ser escuchadas, pero muy pocas están dispuestas a escuchar. Buscan apoyo, pero temen ser desafiadas. Prefieren estar rodeadas de quienes validan sus creencias y les brindan consuelo, en lugar de aquellos que los invitan a cuestionar su propia existencia. Y cuando alguien comienza a ver a través de las capas de ilusión que rodean las relaciones, es probable que se encuentre caminando en solitario, no porque lo desee, sino porque ha elegido seguir su verdad. Cuando alguien empieza a despertar, se da cuenta de que las capas de ilusión que componen la sociedad ya no le brindan la comodidad que muchos buscan. Estas capas, antes fuentes de seguridad, se transforman en algo completamente distinto, algo que no puede ser clasificado como amigo o enemigo, sino más bien como algo inquietante. Aquellos que atraviesan este despertar se dan cuenta de que las relaciones basadas en estas ilusiones ya no les sirven. No es que dejen de amar o que no les importe lo que sucede a su alrededor, sino que ya no están dispuestos a participar en dinámicas que existen solo para reforzar falsas percepciones. Prefieren habitar en la verdad, aunque la verdad sea incómoda para muchos. Este camino no significa que todas las relaciones carezcan de sentido o que la humanidad esté condenada a relaciones vacías. Existen vínculos raros, construidos sobre algo más profundo que las creencias comunes o los intereses superficiales. Estas son las conexiones que surgen cuando dos personas realmente se comprenden más allá de las palabras, cuando el reconocimiento mutuo y la empatía transforman la relación en algo único. Pero estas amistades son excepcionales y no se pueden forzar, surgen solo cuando ambos individuos han alcanzado un nivel de conciencia en el que ya no necesitan nada del otro, sino que simplemente disfrutan de la compañía mutua sin expectativas. Sin embargo, para la mayoría, las amistades siguen siendo una manera de mantener el equilibrio.
Se basan en la conveniencia, en distracciones compartidas, en acuerdos tácitos que permiten a las personas seguir viviendo en un mundo de ilusiones sin cuestionarlo. En estas relaciones, la idea de pertenecer prevalece, y mientras todos juegan el mismo juego, todo parece estar en su lugar. Pero cuando una persona comienza a mirar más allá de esta fachada, a cuestionar las normas, a romper con los rituales sociales que antes la mantenían unida al grupo, inevitablemente, la relación se disuelve. No es por conflicto, sino porque ya no queda nada que la una, ya no hay ilusión que sostenga la conexión. Los individuos que despiertan no se aferran a estas relaciones, no intentan forzar conversaciones vacías ni participar en el ciclo interminable de validación y aceptación que caracteriza a la mayoría de las amistades. Ellos aceptan la soledad no como un castigo, sino como una condición natural de su ser. Entienden que la verdadera conexión es algo raro, que la mayoría de las relaciones son efímeras y solo existen mientras ambas partes permanezcan dentro del mismo marco ilusorio. El despertar trae consigo una comprensión de que lo que es genuino encontrará su camino hacia uno en su debido momento, sin necesidad de buscarlo. No hay una necesidad constante de pertenecer a grupos o de encajar en moldes preestablecidos. Al darse cuenta de esto, se experimenta una profunda paz, una sensación de libertad que surge al comprender que no hay nada en lo que encajar. Mientras que otros pueden ver la soledad como un vacío doloroso, quienes han despertado saben que la verdadera soledad no es más que una forma de estar en paz consigo mismo. La mayoría de las personas, aunque rodeadas de multitud, nunca se sienten realmente acompañadas. Llenan sus vidas con personas, conversaciones y actividades, pero en su interior, el vacío persiste. El que ha liberado sus ilusiones, en cambio, ha aprendido a llenar ese espacio con su propio ser. Se han encontrado a sí mismos y han comprendido que, al final, la única compañía verdadera es la que uno tiene consigo mismo. Las relaciones humanas se fundamentan en un delicado equilibrio entre experiencias compartidas, comprensión mutua y la necesidad subconsciente de validación. Muchas personas buscan compañía no solo por la alegría de la conexión, sino también por la seguridad que aporta el refuerzo constante de sus creencias. Buscan rodearse de aquellos que les hagan sentir validados, que respalden sus emociones y les proporcionen un sentido de pertenencia en un mundo a menudo incierto. Por eso, los círculos sociales suelen estar conformados por individuos que comparten pensamientos y formas de vida similares. Sin embargo, cuando alguien comienza a caminar por un sendero diferente, cuando se aparta de la norma, cuando ya no participa en los rituales sociales que alguna vez lo hicieron sentir parte de algo, altera este equilibrio. No es un cambio superficial, sino interno. La persona despierta no es diferente solo en su forma de vestir o en su estilo de vida, sino en su manera de ser. Su sola presencia desafía las expectativas de los demás, y esto, sin intención alguna, resulta inquietante para aquellos que aún viven atrapados en las normas y convenciones sociales. Este fenómeno puede alejar a las personas, pues los seres humanos tienden a sentirse atraídos por lo familiar, por lo que reafirma que están en el camino correcto. Cuando alguien se desvía de esa realidad conocida, se convierte en una anomalía, algo difícil de entender o clasificar. Esta diferencia hace que la persona despierte se perciba como algo inquietante, no porque quiera serlo, sino porque ya no encaja en la estructura social que los demás han acordado mantener. En la dinámica social existe un contrato implícito: apoyar las opiniones ajenas, reforzar las narrativas comunes y participar en los mismos patrones emocionales. Pero cuando alguien se niega a participar, interrumpe este flujo. Ya no juega el mismo juego, ya no reacciona como se espera, ya no busca la validación externa. Este cambio puede ser desconcertante para quienes aún dependen de ese sistema de aprobación mutua para sostener sus relaciones. Cuando una persona deja de jugar a este juego de validación constante, ya no busca tener razón, ni probarse a sí misma, ni buscar la aprobación externa. Su energía se dirige hacia una paz interior, y este cambio la hace incompatible con las dinámicas sociales que la mayoría de las personas siguen. El pegamento que mantiene unidas muchas relaciones es la necesidad de validación mutua. Las personas buscan amigos que les hagan sentir bien consigo mismas, que les refuercen la identidad y les brinden consuelo en momentos de duda. Pero cuando alguien ya no participa en este intercambio, es percibido de manera diferente,
porque ha dejado de ser una pieza dentro de la maquinaria social que todos conocen. Y esa diferencia, aunque liberadora, también puede ser profundamente solitaria. Sin embargo, para quienes han llegado a comprender que lo real no necesita ser validado, esta soledad no es una carga, sino una libertad, una paz en su forma más pura. Cuando una persona comienza a dejar de buscar la validación constante de los demás, puede parecer distante, desinteresada o incluso fría, pero lo cierto es que simplemente ya no alimenta los patrones de confirmación que son necesarios en la mayoría de las relaciones. Imagina una situación donde un grupo de individuos está constantemente buscando la aprobación de los otros, participando en conversaciones que giran alrededor de quejas compartidas, luchas comunes y deseos colectivos. Ahora, imagina que una persona dentro de ese grupo ya no sigue el mismo patrón de búsqueda de validación. Escucha, pero no responde como se espera. No se involucra en dramas innecesarios, no ofrece palabras vacías de consuelo ni se une a las frustraciones que todos comparten. Está presente, pero no participa en los intercambios emocionales que los demás consideran vitales. Para aquellos atrapados en este ciclo de aprobación mutua, este comportamiento puede resultar inquietante. Pueden percibir a la persona como distante o desconectada, e incluso podrían sentir que están siendo juzgados, aunque no haya juicio alguno. Se sienten expuestos, como si su dependencia de la validación se hubiera hecho visible, y en lugar de ver esto como una oportunidad para crecer, se alejan en busca de quienes continúan brindándoles esa sensación familiar de seguridad. La falta de validación no es dañina en sí misma, sino que genera incomodidad porque obliga a las personas a confrontar su propia dependencia de la aprobación externa. Revela cuán moldeado está su sentido de identidad por las opiniones y percepciones de los demás. Cuando alguien deja de participar en este ciclo de retroalimentación, deja un vacío que muchos prefieren evitar explorar. Por esta razón, quienes han comenzado un camino de mayor conciencia se encuentran con frecuencia en la soledad. No es porque no les importe a los demás, ni porque dejen de amar. Es simplemente porque ya no están dispuestos a alimentar los patrones sobre los que se sustentan muchas relaciones. Ya no proporcionan las mismas certezas ni refuerzan las identidades que otros han construido. Su existencia se desplaza a un espacio de neutralidad, de comprensión silenciosa, de presencia auténtica. Y este tipo de presencia resulta incómoda para muchos, porque la mayoría no busca la verdad en las relaciones, sino más bien comodidad, familiaridad, reconocimiento y la validación de sus creencias. Cuando alguien deja de ofrecer estas cosas, se les percibe como extraño, como alguien que no pertenece, no porque haya hecho algo malo, sino porque ya no se ajusta al marco de expectativas compartidas. Esta es la paradoja del despertar: cuanto más comprende uno, menos necesita. Cuanto más se entiende a sí mismo, menos busca la validación externa, y cuanto menos busca validación, menos conexiones mantiene. No porque haya un rechazo o una amargura, sino porque muchas relaciones están basadas en la participación mutua en una ilusión compartida. Para aquellos que han trascendido estas dinámicas, la soledad no es un castigo. No es la soledad tal y como la entiende la mayoría de la gente, sino una consecuencia natural de liberarse de la necesidad de validación. Se convierte en una liberación silenciosa, un espacio de paz interior donde las relaciones ya no se fundamentan en la dependencia, sino en el verdadero reconocimiento mutuo. Cuando una persona alcanza este estado, ya no le teme a la soledad. No busca compañía para llenar un vacío, no se involucra en amistades que requieran que sea algo diferente de lo que es. Se mueve por el mundo sin la necesidad de ser visto, comprendido o aceptado, y en ese espacio encuentra una libertad que la mayoría nunca llegará a experimentar. La forma en que las personas interactúan está, en gran medida, determinada por las estructuras que han construido a su alrededor. La sociedad funciona en una red de reglas no explícitas, hábitos y expectativas que proporcionan un cierto nivel de previsibilidad. Las personas se sienten cómodas cuando saben qué esperar de los demás. Cuando los comportamientos siguen las normas compartidas y las interacciones se ajustan a patrones familiares, se crea una sensación de seguridad, una sensación de que el mundo está en orden. Sin embargo, cuando alguien comienza a actuar fuera de estos patrones, se convierte en una anomalía. Interrumpe la previsibilidad que muchos dependen para mantener la armonía social.
Ya no reaccionan de la forma esperada, ya no participan en las mismas conversaciones ni en los intercambios emocionales que sostienen unidas a las redes sociales. Este cambio, aunque sutil, puede ser profundamente inquietante para aquellos que permanecen atrapados en las estructuras de realidad que definen sus interacciones. La mayoría de las relaciones se basan en un sistema de refuerzos mutuos. Las personas se unen por creencias compartidas, luchas comunes y perspectivas de vida similares. Pero cuando alguien desafía estos patrones, no a través de una confrontación directa, sino simplemente al dejar de participar en ellos, perturba sin querer los cimientos sobre los que esas relaciones se han construido. Aquellos que antes se sentían comprendidos ahora experimentan desconexión, como si el lenguaje que compartían de repente se encontrara con el silencio. Esto no se debe a que la persona haya cambiado y se haya vuelto distante, sino que simplemente ya no sigue los patrones en los que la mayoría de las personas operan de manera inconsciente. Al dejar de buscar la validación a través de luchas comunes, al no reforzar las narrativas que otros consideran fundamentales para su identidad, y al no participar en intercambios emocionales que se basan en la necesidad de aprobación, la persona se convierte en un recordatorio silencioso de que existe otra manera de vivir. Una forma que no depende de la validación externa. Para aquellos que aún están atrapados en las estructuras sociales tradicionales, esto puede sentirse desconcertante, incluso como si los estuvieran dejando atrás. Es posible que sientan que han perdido una conexión familiar, una que les daba consuelo, y en lugar de cuestionar su apego a esas estructuras, tienden a alejarse de quien ya no participa en ellas. Este distanciamiento no es necesariamente intencional, sucede de manera gradual, a través de pequeños cambios en las interacciones, a través de un desvanecimiento paulatino de la conexión. Las conversaciones se vuelven más cortas, las invitaciones escasean y la familiaridad se reemplaza por una incomodidad silenciosa. No se trata de disgusto o resentimiento, sino de una diferencia esencial en cómo se percibe y se aborda la realidad. Para quienes han abandonado esas estructuras, este cambio no es ni sorprendente ni doloroso. Lo ven como una consecuencia natural de no encajar en un mundo que sigue exigiendo la participación constante en ilusiones compartidas. No se resisten ni intentan forzar relaciones que ya no tienen sentido. Comprenden que las relaciones construidas sobre el refuerzo mutuo no pueden mantenerse cuando uno de los participantes ya no necesita ese refuerzo. Lo que queda es una profunda sensación de soledad, pero no es una soledad nacida del rechazo, sino de la transformación. Esta soledad no es un vacío que llenar ni una fuente de sufrimiento. Es simplemente un espacio de ser, un espacio donde las interacciones ya no están dictadas por acuerdos inconscientes, sino por resonancia genuina. En este espacio, las amistades pueden seguir existiendo, pero son más raras. Ya no se basan en la necesidad de validación ni de pertenencia, sino en un reconocimiento más profundo que trasciende las estructuras sociales. Por esta razón, quienes han dejado atrás los patrones convencionales de interacción social suelen encontrar la soledad, no como una carga, sino como un estado natural del ser. A medida que uno avanza por el camino del autoconocimiento y la conciencia, se enfrenta a una paradoja cada vez más evidente. A pesar de la abundancia de conexiones superficiales, se experimenta una sensación de desconexión creciente con el mundo que lo rodea. Las interacciones que una vez parecían significativas empiezan a perder su valor, ya que no son más que rituales vacíos, intercambios que se repiten una y otra vez sin una base genuina. Esto no significa que las personas se vuelvan antisociales o que rechacen a los demás por completo, sino que comienzan a reconocer que la mayoría de las relaciones humanas están construidas sobre una necesidad compartida de validación y aprobación mutua. En este reconocimiento, se plantea una pregunta crucial: ¿realmente conocemos a los demás o solo nos conocemos a través de lo que nos reflejan? Este despertar a la verdad de las relaciones humanas, al darse cuenta de que muchas de ellas se basan en la validación mutua, genera una sensación de soledad profunda, pero a la vez liberadora. La mayoría de las personas buscan en los demás una especie de espejo que refleje sus deseos, sus creencias y sus expectativas. Al satisfacer esta necesidad, se construyen vínculos que parecen sólidos, pero que en su mayor parte están hechos de cristal, frágiles e inestables. Cuando uno empieza a salir de este juego de validación, se enfrenta a una nueva realidad, ya no encaja en los patrones preestablecidos.
Ya no busca ser validado ni sentirse aceptado en un grupo, y esto inevitablemente lleva a una desconexión con aquellos que siguen atrapados en este ciclo. La paradoja es que, al buscar más profundamente el ser auténtico, se tiende a estar más aislado, y es en esa soledad donde se experimenta la verdadera libertad. Este proceso de desconexión no es un acto de rechazo hacia los demás, sino más bien una consecuencia natural de la evolución interior. Cuando nos liberamos de la necesidad de la aprobación externa, nos encontramos con un espacio vasto y vacío que puede asustar a muchos. Sin embargo, es precisamente en este espacio donde reside la oportunidad de una conexión más profunda, no solo con los demás, sino con uno mismo. Al eliminar la constante búsqueda de validación externa, uno comienza a descubrir la verdadera esencia de lo que significa ser. Este descubrimiento, en lugar de ser un acto de separación, es en realidad un proceso de reencuentro con lo que somos realmente, sin los filtros de la expectativa o la necesidad de pertenecer a algo. La sociedad, con su constante presión por cumplir con las normas y expectativas, nos empuja a moldearnos de acuerdo a ideales que no son los nuestros. Vivimos en un mundo donde la mayoría de las interacciones están regidas por reglas no escritas de comportamiento, donde cada uno de nosotros juega un papel en una gran obra social, en la que el guión parece predeterminado. Pero cuando uno se libera de ese guión, las interacciones con los demás empiezan a adquirir una nueva forma. Ya no estamos buscando validación, sino simplemente una relación que se base en la autenticidad, en el reconocimiento mutuo de nuestra humanidad compartida. En esta nueva forma de relacionarse, la soledad se transforma. Ya no es un vacío que se necesita llenar, sino un espacio de crecimiento. La soledad ya no se ve como algo negativo, sino como un espacio fértil donde pueden germinar las ideas y las conexiones genuinas. Las relaciones que surgen en este espacio no se basan en la necesidad de obtener algo del otro, ya sea aprobación, compañía o validación. Estas conexiones están fundamentadas en un entendimiento mutuo de que la verdadera esencia de cada uno es suficiente, sin necesidad de adornos ni justificaciones. Son relaciones donde la presencia y el respeto mutuo son más importantes que cualquier otra cosa. Este tipo de interacción es raro, porque la mayoría de las personas aún están atrapadas en la rueda de la validación constante. Pero aquellos que han trascendido este ciclo entienden que las relaciones más significativas no son las que nos hacen sentir validados, sino las que nos permiten ser nosotros mismos sin miedo al juicio, sin la necesidad de cambiar para ser aceptados. Estas relaciones surgen en el momento en que dos personas se reconocen en su totalidad, sin intentar ajustarse a expectativas ajenas. Es en este reconocimiento mutuo donde se encuentra la verdadera conexión humana. A medida que avanzamos en este camino hacia la autenticidad, nos damos cuenta de que la conexión más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Es en el silencio de nuestra propia soledad donde encontramos las respuestas a las preguntas más profundas. La verdadera compañía es la que no necesita de la validación externa para existir. Al aprender a estar con nosotros mismos, sin la constante necesidad de ser aprobados por los demás, descubrimos un sentido de paz y satisfacción que antes parecía inalcanzable. Es este proceso de desapego de las expectativas sociales lo que permite a las personas encontrar una libertad interior que les permite moverse por el mundo sin las cadenas del juicio y la validación. Esta libertad no se encuentra en la huida del mundo exterior, sino en la aceptación plena de uno mismo. Al dejar de buscar constantemente el reconocimiento de los demás, uno se encuentra en un estado de serenidad que permite vivir de manera más auténtica, sin las presiones de lo que se espera o lo que se supone que debemos ser. Este tipo de libertad es una forma de existencia en la que se es capaz de vivir plenamente en el momento presente, sin estar atado a los conceptos de éxito o fracaso que la sociedad impone. La verdadera paz surge cuando uno deja de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Y aunque esta paz puede parecer solitaria para aquellos que todavía están atrapados en la búsqueda de validación, es, en realidad, una liberación de las cadenas que atan a la mayoría de las personas a un ciclo interminable de insatisfacción y dependencia externa. Finalmente, al liberarnos de la necesidad de encajar, nos damos cuenta de que nunca fuimos realmente excluidos, solo estábamos participando en una ilusión colectiva que mantenía nuestras vidas conectadas a través de expectativas vacías. El despertar no es un acto de separación,
sino de conexión con algo más profundo, más auténtico, que trasciende las estructuras sociales y las expectativas externas. Y en este despertar, encontramos una paz que no depende de la validación de los demás, sino de la aceptación plena de lo que somos en su totalidad.